J'ai l'âme en peine sur cette terre où règne la haine. J'en verse des larmes car aujourd'hui la vie est dure et malsaine. L'homme ne cesse d'humilier, de vouloir blesser, d'offenser des êtres faibles qui toute leur vie encaissent. Certaines personnes se permettent de te juger, tu ne les connais même pas mais ils sont là. Desde prácticamente desde 1850 a hoy se empieza a hablar de lo que son agrupaciones o culturas, subculturas o tribus urbanas, en lo que se denomina el conjunto de jóvenes que se reúnen porque se identifican por una serie de elementos como la estética del vestir, la estética del habitar o la estética del escuchar. El concepto psicológico podríamos decir que ese acercamiento que se hace en la adolescencia se da básicamente por experimentar, por el tema de experimentar, de conocer, de identificarse con el otro, porque el individuo siempre está dado, el individuo es un ser social. Si partimos que el individuo es un ser social, podríamos entonces contestar que esas personas o esos jóvenes se enfocan desde la adolescencia a identificarse con el otro. Lo que se denominan hoy tribus urbanas a veces se considera también un término muy peyorativo. Algunos consideran que es peyorativo el concepto porque tribu suena pues como a cosa medio extraña, ¿cierto? Como a cosa como muy baja, no de alta alcurnia, porque antes incluso se les conocía como, se les llegó a llamar culturas, se les llegó a denominar contraculturas y en algunos momentos subculturas. Una pregunta que habría que hacerse hoy es ¿cuántas de las que se denominan tribus urbanas no son tribus urbanas, sino que se pueden seguir llamando contraculturas? Casi que esas culturas juveniles o subculturas o tribus urbanas que surgieron en lo que se denominó el CENI de la Revolución Industrial fueron tribus que surgieron pero porque tenían la necesidad de mostrar una actitud contestataria a esa sociedad que ya no les prometía o que ya no les podía garantizar el bienestar o el estado de bienestar. Los jóvenes de la Revolución Industrial en un primer momento sufrieron la propia Revolución Industrial, pero también después disfrutaron de los beneficios del estado de bienestar, pero también después se quedaron sin esos beneficios. Y es así que, por ejemplo, en los países desarrollados en la década más estrictamente de los 50, los 60, los 70, fueron estos jóvenes que se vieron, digámoslo así, ya no privilegiados por ese estado de bienestar y por eso surgen una serie de manifestaciones artístico-culturales contestatarias a esa sociedad que ya no les garantizaba ese bienestar. Esto hacía que muchos de estos grupos se empezaran a diferenciar no solamente por el tipo de reclamos, sino también por el nivel societal o por lo que se denomina el nivel etario, de edad y el nivel también de estatus y de estrato económico. Entonces esto hacía que estos grupos entraran en conflicto. Después de la década de los 80 nosotros empezamos a ver que existen una serie de tribus, algunas de ellas muy efímeras, que se van a identificar o que van a surgir más en una filosofía, digámoslo así, mucho más light, ya no son tan contestatarias. Pero también en esos mecanismos de identidad, esos movimientos se daban para exigir o para visibilizar algunas inquietudes que ellos traían. No digamos que influyen, sino que aquí va a haber una retroalimentación o lo que se denomina una función biyectiva en doble dirección, tanto de la cultura juvenil o de la tribu juvenil como de la propia sociedad. Miren, el origen de las culturas juveniles está radicado básicamente en un fenómeno y es en el surgimiento de lo que se denomina la explosión demográfica y esos espacios que de una u otra manera se convertían en espacios intersticiales, es decir, espacios abiertos ocupados por los jóvenes donde ellos buscan mecanismos de identidad y donde también ellos suplen algunas deficiencias psicoafectivas que ya no están brindadas por los hogares. Entonces la sociedad puede retroalimentar, ¿no?, con una serie de elementos, especialmente la industria del consumo cultural, a estos jóvenes y estos jóvenes de una u otra manera también van a incidir en lo que se denominan impactos o fenómenos sociales y culturales. Es decir, que hay una función de retroalimentación, tanto de la cultura dominante como de la subcultura, en este caso la cultura juvenil. En el hip hop empecé más o menos a escuchar rap del 2007 más o menos. En el 2007 escuché una canción de un grupo que se llama NTM, que se llama For My People, y todo el video es de graffiti, son pintando unos trenes en Francia, y ahí me empecé a interesar pues como el graffiti.
Y ahí ya en el 2009 conocí a un integrante pues de un grupo, un colectivo al que pertenezco, lo cual hacía graffiti, entonces eso me influenció mucho pues por parte del man, como hacer parte pues de ahí. Ya en el 2010 empecé pues a tirar las primeras piezas de graffiti y empecé a tomar ya pues, como a influenciarme más de ciertos escritores de graffiti, ¿cierto? De Latinoamérica. Y ya ahí con el pasar de los tiempos, más o menos en el 2012, me fui como por otro camino como más de hacer cosas más rápidas pues, pero con estilo pues. Y ya actualmente sigo tirando piezas, pero no igual con la misma constancia que cuando empecé, sino que ya es más que todo pintar de noche ya en semanas y partes más solas y ya. No empecé como tal a la tribu, sino que encontré en el punk las respuestas a muchas cosas en las que yo creí que no había encontrado en ningún otro lado. Pues son ciertas facilidades que le da a uno il movimento para expressarsi di certa forma. Il fatto comunque di quell'energia, di quella sensazione sia di potere e sia di libertà che dava allo stesso tempo questo genere musicale, il fatto di poter infrangere delle regole, il fatto di poter cantare un certo tipo di disobbedienza a una forma di controllo. Hay padres que es difícil aceptar porque es claro que uno como madre quiere lo mejor para sus hijos, pero yo voy a poner entre comillas qué es lo mejor para mí como madre o lo mejor de lo que transcribe o transfiere mi hijo, porque una cosa es yo hacer una fiel copia mía, ¿sí? De lo que yo quiero ser o quise ser, o darle libertad propia a mi hijo para que él decida qué hacer con su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo aceptar los padres? En la medida que ellos tengan esa capacidad abierta de entender qué es lo que hay en la sociedad, cómo se incorpora a la sociedad, qué es lo que la sociedad acepta, qué es, porque yo podría ser un metalero, hay metaleros famosísimos, metaleros buenos, metaleros que aportan a la sociedad, que ayudan a la fundación, que aunque les gusta su cuento, su música, pero también saben que tienen un contexto social, que tienen una familia. Pues por parte de mis papás al principio sí no les gustaba pues para nada, y más a mi mamá pues no le gustaba como la música, ¿cierto? Porque utilizaban pues como otro tipo de lenguaje y así. Y ya cuando empecé en el graffiti tampoco les gustó pues para nada, porque yo mantenía era siempre en la calle pintando y así. Y ya en estos momentos pues, o sea, ya como que les gusta más porque al principio ellos creyeron como que no era algo como que era en serio, sino que era como pasar el rato. Y ellos ya se dieron pues como que cuenta como que eso en realidad pues sí me lo tomaba muy en serio, pues ya al conseguir trabajo con esto, saber la carrera pues que quise estudiar por el graffiti, digamos los amigos también pues que desde que empecé los he tenido y ya. Pues la relación con respecto a mi familia y el movimiento que yo he optado por hacer parte. No, pues no ha sido de conflicto, no ha sido de choques. Mi familia siempre ha sido muy tolerante y le resbala cuán feo sea uno, cuán malo sea, o pues cuán malo no, cuán diferente sea uno. El conflicto, la entropía y la fricción es normal entre todos nosotros los humanos, ¿no? Y máxime si hay culturas o subculturas que están estrechamente delimitadas o que están francamente delimitadas. Entonces cuando ocupan espacios y cuando esos espacios son espacios muy cerrados, por lo tanto se va a presentar la fricción, y eso es lo que lleva entonces a que primero en ese espacio que está cerrado y donde no caben todos, pues se dé la fricción. Pero segundo, muchas veces la rivalidad surge como un mecanismo de fortalecimiento identitario. Un grupo busca el conflicto con otro por mostrar la diferencia de ese grupo con el otro grupo. No que sea más fuerte, sino que yo soy diferente a ti. Y lo que se busca entonces es eso, es una expresión o una vehiculación de mostrar lo que se denomina la identidad del grupo. Yo me identifico en la medida en que trato de ser muy diferente a ti, y también me identifico o muestro mi identidad cuando entro en conflicto contigo.
Entonces podemos decir que hay varias líneas o variables que inciden en esto, en el conflicto de las tribus. 1, lo cerrado de los espacios. 2, el vehículo de buscar identidad y diferenciación y distinción de los otros. Y 3, muchas veces se dan también por las coyunturas que viven las sociedades, en donde para que una cultura juvenil subsista, pues tiene que entrar en conflicto con otra o entra en conflicto con la sociedad dominante para buscar su resignificación y para poder sobrevivir en los esquemas vitales que tiene esa sociedad. La rivalidad siempre ha sido propia del individuo, independiente de que sea adolescente, niño, adulto mayor. La rivalidad es un gen que tenemos todos, es un gen que está dado en el individuo, es un gen de humano, y es lo que en la juventud se dispara más, porque hace lo que hace en el adolescente, que está en esa búsqueda de identidad, es el riesgo extremo, y el riesgo extremo está dado en quién da más, quién se arriesga más, quién tiene más o hasta dónde puedo llegar yo para demostrarle al otro. Al principio yo creo que las personas eran de un pensamiento mucho más radical. Por ejemplo, digamos, los punqueros o los metaleros, pues no les gustaba que un rapero pues fuera, digamos, un festival de ellos, porque eso pasa mucho últimamente, que cualquier persona va a un concierto de punk y así. Y pues últimamente ya como eso, el cambio de pensamiento ya no es como tan radical en las personas. Obvio sí, pues hay raperos y entonces no, yo no voy a una discoteca porque no me soporto el reggaetón, o porque no voy a bailar con alguien o así. Ya eso es lo único pues que yo veo. Sempre tornando alla prima adolescenza, chiaramente ero un attimino un po' sulla difesa, vedendo queste separazioni, questi nuclei sociali tutti diversi, ognuno che difendeva le proprie motivazioni, le proprie idee, i propri diritti, ci si sentiva più o meno schiacciati l'un l'altro. Poi col tempo, crescendo, chiaramente tutte queste differenze, queste divisioni sono andate dissolvendosi, anche raggiungendo una certa maturità, e si è arrivato anche quasi a collaborare con queste persone. Lo primero es entender el lenguaje de estas culturas o subculturas juveniles. Lo primero sería eso, aunque en realidad yo diría que lo primero debe ser, porque es muy dado entre nosotros los docentes a macartizar, a atacar, ¿no? Estos movimientos, no, hay que asumirlos con naturalidad, hay que comprender su lenguaje. De hecho, pues para mejorar los mecanismos de comunicación y para que lo que nosotros queremos transmitir si llegue a lo más profundo en términos de que ustedes utilizan como Vygotsky, la internalización del conocimiento, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer e identificar qué elementos son significativos para esas culturas, para nosotros utilizarlos como referentes en nuestro objetivo de tratar de educar o de encaminar a estos grupos humanos. The sky, it's so deep.